11 y 17, mide entre 5 y 10 centímetros, solo es capaz de recorrer entre 400 y 500 metros volando, pero su picadura, señores, es muy dolorosa y puede provocar numerosas enfermedades. Hablamos del mosquito tigre, pequeño pero matón. María José Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, efectivamente, pequeño pero matón y que además es muy difícil una vez que se asienta acabar con él, por no decir imposible. Eso lo va a decir el experto, que es Francisco Collantes, de la Universidad de Murcia, del Departamento de Zoología y Antropología Física. Nos acompaña esta mañana para hablar precisamente, pues eso, del mosquito tigre y de cómo se está trabajando con él desde la universidad y desde distintas plataformas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablamos del mosquito tigre, decimos que es muy pequeño, pero que su picadura es muy dolorosa, sí, y que se ha asentado de alguna manera en la región de Murcia. ¿Por qué? Pues te hago una corrección que has dicho, entre 5 y 10 centímetros, milímetros. Porque milímetros. Si no, va la gente... Nosotros, de hecho, tenemos una maqueta así grande y siempre nos preguntan a los niños si es de ese tamaño. Obviamente no. Bueno, pues en la región de Murcia se ha asentado, pues como en tantos sitios que se está asentando en Murcia, en España. Lo más reciente, en la entrada este año pasado, bastante en Aragón, la entrada en Madrid, es decir, que en Murcia era bastante fácil por las condiciones climáticas que tiene, ¿no? Bueno, algunos expertos a nivel mundial, en sus modelos que hacían, no lo veían tan probable por los niveles bajos de precipitación. Lo que pasa que las tendencias en las cuales el grupo en el que nosotros nos integramos hablamos de que el mosquito tigre no necesita lluvia, lo que necesita es agua. Y nosotros aquí tenemos una cosa que, aunque es muy buena para ciertos aspectos, como es el guardar agua, el no perder una gota de agua que se nos pierde, el tener recoger agua lluvia, pues para el mosquito tigre también es muy bueno. Es decir, le estamos proporcionando lugares de cría artificiales y entonces ante ese supuesto de que aquí no iba a haber mosquito tigre o apenas mosquito tigre porque era muy árido, pues resulta que no, porque agua le ponemos toda la que queremos nosotros, o sea, toda la que él quiere le ponemos nosotros, no de forma artificial. Y bueno, pues va ocupando cada vez más. A veces la gente pues, de los municipios más del norte, más fríos, dice no, aquí no va a llegar porque aquí el frío que hace, y digo, bueno, si hay en el sur de Alemania, dudo mucho que en el norte de Murcia no haya, ¿no? Bueno. Es un mosquito que ha llegado además desde otros países, que a pesar de volar solamente entre 400 y 500 metros, ha conseguido desplazarse millones de kilómetros, miles de kilómetros alrededor del mundo y trasladarse. Es un efecto también de la globalización y un peligro al que nos estamos viendo sometidos. Sí, realmente la distribución de mosquito tigre, cuyo hábitat original es zona del sureste asiático, esa gran dispersión no ha sido artificial, ¿no? Como tantas otras cosas que están llegando. Es un mosquito que hace unos huevos de resistencia de forma natural, pues para pasar la época mala para él. Entonces esos huevos los está poniendo en algunas mercancías que se distribuyen a nivel mundial. Una de las más habituales, por ejemplo, son los neumáticos usados, ¿no? Aunque parezca mentira, los neumáticos usados a nivel mundial tienen una red de comercio grandísima, porque una vez se utilizan, se muelen, se hacen asfaltos, se hacen cementos, se hacen muchas cosas, ¿no? Y la cuestión con los neumáticos es que si alguno ya pues tiene uno en su casa, ya por ahí al exterior, ya lo tiene que ir desechando y puede hacer la prueba. Le echa algo de agua y tú el neumático le puedes dar vueltas, tirar y siempre guarda agua, ¿no? Entonces hay normativas ya en muchos sitios, que por ejemplo los neumáticos que se van a reciclar o que usados tienen que estar a cubiertos para que no se llenen de agua cuando llueva. Bueno, pues en esos sitios, esos poquitos de agua, es donde la hembra de mosquito tigre va a poner los huevos, pensando que ahí van a criar, igual que ponen en otros sitios, y claro, los neumáticos se montan en un container de un barco y se va pues miles de kilómetros. De hecho, hay algunos que se sabe a ciencia cierta que han llegado así. Por ejemplo, las llegadas de los de Génova de Italia se está prácticamente al 100% seguro, porque luego se hicieron estudios genéticos y todo eso, que venían de Estados Unidos de unos cargamentos de neumáticos usados, ¿no? Entonces, de esa forma es por donde está viajando. A un poco menos distancia, lo que ya postulábamos hace tiempo es que se metían los coches, cosa que también, si nos empezamos a fijar, lo veremos, que abrimos los coches y se meten, huelen a personas y se meten. Y entonces, pues una hembra que ya está fecundada, pues en un coche se va a 100 o 500 kilómetros y donde llega, si las condiciones son buenas, pues establece una nueva población. Entonces, incluso ahora, últimos estudios recientes de final de 2017, por estudios genéticos sé que efectivamente, por cómo se ve los estudios de poblaciones, la dispersión se ve más a esos saltos
que a sus propios métodos, ¿no? Que daría unas continuidades genéticas más cercanas, ¿no? Otra de las cosas que le hacen característico es su picadura, muy dolorosa, ¿no? ¿Qué Sí. puede provocar? Pues ese grupo de mosquitos tigre pertenece a un grupo que son los aedinos, como son también los mosquitos estos que se ven, por ejemplo, el calblanque, que no son mosquitos tigre, aunque tienen manchitas. Esos mosquitos, ese grupo de mosquitos, pues son picaduras que dan más reacción. Los mosquitos, cuando pican, no es lo primero que hacen es meter una saliva, decimos saliva en referencia a las nuestras porque están ese líquido lo que hace es un anticoagulante, ¿no? Porque si picara y empezara a chupar, pues no se coagularía, no podría chupar bien. También suele tener un anestésico, por eso normalmente no te dura el picar, sino que te dura después. Y esa sustancia hace reacción, ¿no? Entonces, el grupo de los aedinos da más reacción que, por ejemplo, los culas, que es el mosquito más corriente. Y luego también cuando no son propios de aquí, vamos a decir que no estamos acostumbrados a ellos. De hecho, esas picaduras con el tiempo irán siendo menos dolorosas desde el punto de vista estadístico, porque la población se irá acostumbrando más. Entonces, eso tiene un peligro, y es que la gente tiene la sensación de que pican menos, porque tiene menos, pero el problema sanitario, que es el más importante de transmisión de enfermedades, seguirá estando, ¿no? Y pican las hembras, María José, que es lo curioso de todo, ¿no? Pican las hembras y además, como decía, a mí me gustaría hacer hincapié en estas reservas de agua que estaba mencionando Paco hace unos minutos, porque es la forma que tenemos nosotros como ciudadanos de prevenir que se siga expandiendo, evitar tener esos depósitos, pequeños depósitos que no nos damos cuenta, pero en casa pues se nos queda un pequeño charco, se nos queda como decía, una maceta, ¿no? Con un poquito de agua. Todo eso es lo que hay que evitar. Sí, estos mosquitos en su hábitat original criaban en pequeñas cantidades de agua, en oquedades de árboles, bambú, de ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos creando ese tipo de hábitat que a ellas les gusta para poner sus huevos, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, pues muchas veces somos nosotros los que provocamos la cría, que los primeros afectados somos nosotros, porque si el mosquito sale y cría allí y te puede picar aquí, no se va a picar al vecino, obviamente, sobre todo porque tiene, como has dicho, poca capacidad de desplazamiento. Entonces hay muchas cantidades de agua que tenemos que eliminar. Un charco, por ejemplo, como dicen, no suele ser demasiado problema, a lo mejor en una habitación de una depuradora a lo mejor sí, pero no un charco en el suelo, porque si da el sol no suele criar. Pero luego tenemos los platos de las macetas, el cubo que ponemos debajo de un grifo que gotea. O sea, que está en nuestras manos, ¿o no? Sí. En muchos estudios, nosotros queríamos hacer un estudio, pero no ha ido para adelante a nivel nacional, pero en otros, a nivel más local sí lo hemos visto, y en muchos sitios se ha visto, que el 80% de los criaderos pueden llegar a estar en propiedades privadas, ¿vale? En el sentido de todo tipo de cacharros que tenemos. Barriles de agua, de lluvia, ¿no? Por ejemplo, en algún sitio nosotros hemos visto que el agua parecía que hervía de tanto que había, ¿no? Entonces, todos esos lugares son lugares propicios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en la medida de lo posible, eliminar el agua o impedir que llegue, ¿no? O sea, dice, bueno, yo quiero tener un barril de esos de recogida de agua. Pues tienes que poner una mallica que le entre su agua, pero que ni la hembra puede entrar a poner huevos, y si algún huevo pudiera entrar por los orificios de la malla, porque son muy pequeños, luego no puedan salir, ¿no? Se mueren y no consiguen salir. Y luego además hay una aplicación además de ciencia ciudadana en la que todos podemos participar, creada en Cataluña, pero en la que también estáis colaborando como asesores aquí en la región de Murcia. Se llama Mosquito Alert y podemos acceder a ella precisamente para informar de dónde encontramos el mosquito tigre, para que esté un poquito localizado. Sí, esa aplicación es la que antiguamente el proyecto se llamaba atrapaltigre.com. Lo que pasa es que se ha cambiado la denominación Mosquito Alert porque se ha introducido también la posibilidad de identificar el mosquito asiático, que muy recientemente se ha encontrado en las Islas Canarias, que parece ser, toquemos madera, que está siendo bastante controlado, ya que están saliendo las muestras negativas. Entonces, esta plataforma, como has dicho bien, es lo que se llama ciencia ciudadana, es decir, que personas no expertas, con una pequeña formación, en este caso ser capaz de reconocer mosquito tigre, que es relativamente fácil, porque es muy negro con una raya blanca en la cabeza y en la parte dorsal del tórax, informar. ¿Por qué digo que está siendo importante? Muy recientemente todo el grupo que trabajamos ahí se ha publicado un artículo en una revista muy prestigiosa como Nature Communication, es decir, muy prestigiosa a nivel internacional, que ojalá pudiéramos publicar ahí todos los días, pero es difícil. Y lo que hemos visto es que esta información que mandan los ciudadanos no expertos se parece bastante
a la que nosotros conseguimos muestreando. ¿Por qué es importante esto? Porque desafortunadamente no tenemos recursos, o por lo menos la Administración no los destina, a llevar muestreos sistemáticos. Entonces nosotros, como solemos trabajar, nosotros y todo el mundo en España, e incluso podría decir en el resto del mundo, pues si tú tienes indicios de que hay una población de mosquito tigre o son la cercanía de donde tiene distrito de mosquito tigre, vas a ir muestrear. Es decir, tienes que mandar a una persona que tiene su sueldo, tiene su desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues a mí a lo mejor de repente, pues si me dice, oye, mandaría a muestrear a alguien de momento a Cuenca, pues no, de momento no. Si de repente en mosquito alerta empiezan a salir un montón de puntos, como sucedió cuando se encontró por primera vez en Andalucía, en Alhaurín de la Torre, empezaron a salir un montón de puntos, se hizo un muestreo de urgencia y se encontró, ¿no? Entonces, vamos a decir que te soluciona un problema que de momento no podemos cubrir, que es decir, un muestreo sistemático. ¿Cuál sería lo ideal? Pues que todas las provincias de España las tuviéramos con una cierta densidad, trampas y recogiendo muestras. Entonces lo tendría bastante detrás, pero como no es así. Bueno, lo que nos ha quedado es que la prevención parte desde casa. Rápidamente, para concluir, ¿hay temporadas? Porque estamos en primavera y normalmente siempre hay afluencia, ¿no? Sí. Ahora mismo está empezando. Yo ahora, como hace un poco, ha hecho este año un poco más de fresco, parecía que no, pero hablando ayer con uno de los empresas que colaboramos en Águila, dice que ya algunos se ven, ¿no? En Murcia yo por lo menos no he visto. Ahora empezarían y ya, dependiendo de las temperaturas, para julio empieza a subir bastante y los máximos empiezan a mitad de agosto hasta octubre. Entonces, cuando ya... Ahí hay que estar bastante encima de esa prevención, porque en esos cacharros que nosotros tenemos por ahí ocultos con agua, una hembra pone un huevo y en como mínimo una semana, pero ya una semana cuesta un poco, pero en 10 días tenemos una explosión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esa agua ahí una semana, que una semana se nos pasa volando, de repente estamos criando. Entonces dices tú, pues sí que tenemos mosquitos este año. Sí, y es que resulta que los tiene en el rincón. Un huevo, pero es que las hembras ponen hasta 200. Sí, y de repente nos encontramos con ahí una media de 80-90, pero si encima a lo mejor van viable el 80% de esos 80, pues estás criando ahí... Bueno, pues mucha precaución, sobre todo si tenemos algún tipo de agua, ¿no? Que no vemos en casa por este tipo, sobre todo luego por las picaduras, que son bastante dolorosas. Francisco Collante, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nosotros, María José, como hacemos siempre, vamos a echarle un vistazo a la agenda científica.